Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Vélez Reyes. Soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y este es mi proyecto de investigación de la materia Investigación en Nutrición 1 y lleva por nombre Prevalencia de Obesidad y Sobrepeso en niños de 6 a 10 años en el Colegio Libertad de Atizapán de Zaragoza. Bueno, la selección y delimitación del tema de mi investigación es la prevalencia de obesidad y sobrepeso en niños de 6 a 10 años únicamente y se realizará en el Colegio Libertad en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Dentro del planteamiento del problema tenemos que la obesidad y el sobrepeso infantil ya es una problemática de salud a nivel nacional y mundial. Además, esto se debe a la pobre calidad de los alimentos que consumen los niños, ya sea en la escuela o en la casa. También esto tiene que ver por los cambios de hábito de vida de la sociedad. Los niños anteriormente jugaban afuera o realizaban deportes y hoy en día es muy poco el niño que realiza actividad física. Por lo general están en casa, jugando videojuegos o viendo televisión. Entonces esto se traduce a un poco gasto calórico, lo que se ve reflejado en la obesidad infantil. También otro punto a notar sobre este tema es que muchas personas y maestros incluso tienen desconocimiento del tema, lo dejan pasar como que es algo transitorio y no hay una adecuada educación alimentaria o nutricional, tanto para las familias como para los niños y para la población en general. Otro punto de más importante recalcar es que los sistemas de salud tienen muy poca interacción o participación para la prevención y tratamiento, sobre todo de la obesidad y sobrepeso infantil. Están últimamente más enfocados en la obesidad y sobrepeso del adulto, que también México es uno de los países con mayor población con esta patología. Y pues mi tema yo lo quiero plantear para lograr una prevención y tratamiento, al menos dentro del lugar donde la realizaré, que sería el Colegio Libertad, y para organizar algún tipo de estrategias para prevenir esta problemática. Y bueno, para la justificación de mi tema, tengo que escogí el Colegio Libertad, ya que es un colegio que se encuentra cercano a mi domicilio y en el cual pude observar el gran número de niños que padecían obesidad y sobrepeso, así como algunas conductas alimentarias, como lo son que afuera de la escuela consumían comida chatarra, que en la escuela no realizaban una constante actividad física, y pues esto me beneficia a mí para poder estudiar el tema. Asimismo, la problemática se me hizo bastante importante, ya que esta patología, como lo es el sobrepeso y la obesidad, pues tienen repercusiones en los niños a temprana edad, ¿no? Como lo son padecer diabetes mellitus, hipertensión arterial, infartos, cáncer o trastornos gastrointestinales que después podrán causarle más problemas. Asimismo, otro punto importante que me preocupa es que México es el primer lugar en obesidad infantil. Asimismo, es el segundo lugar a nivel mundial en la obesidad en el adulto y pues la educación de los niños pues va por parte del adulto, ¿no? Y esto se ve influenciado por esa razón. Asimismo, dentro de las encuestas, observé que el 22% de los niños con menos de 3 años tienen riesgo de padecer sobrepeso y que sobre todo esta enfermedad se da en las zonas urbanas donde está más industrializado, ya que aquí el sobrepeso en niños de 5 a 11 años representa el 18% y en las zonas rurales es del 17%. Por otro lado, también en los adolescentes, el 21% de los hombres de 12 a 19 años presentan sobrepeso y el 27% de las mujeres. Y pues por esta razón es que se me hizo importante, ya que por medio de la prevención y de cambio de hábitos de vida, por medio
de la educación a las familias y a los niños y a las autoridades escolares, se puede realizar un cambio en esto y pues minimizar la prevalencia de casos, la prevalencia de esta enfermedad, disculpe. Y pues como nosotros como nutriólogos es nuestro trabajo realizar eso y pues me pareció importante el tema. Y bueno, dentro de mis preguntas de investigación, las preguntas que me planteé para poder realizar esta investigación sería ¿cuántos niños con obesidad hay en el Colegio Libertad en Atizapán de Zaragoza? ¿Cuántos niños hay con sobrepeso? ¿Qué características comparten estos niños en cuanto a su alimentación y hábitos de vida? ¿Y cómo se puede prevenir la obesidad y el sobrepeso en el colegio en el que estaré estudiando el caso? Mis objetivos, como objetivo general, tengo conocer el número de niños que existen en el Colegio Libertad, ya sea con obesidad y con sobrepeso, y esto sería en un rango de edad de 6 a 10 años únicamente. Y de objetivos específicos sería conocer los hábitos alimenticios de estos niños que presentan obesidad, conocer sus hábitos de vida, si son sedentarios, si realizan actividad física, y sobre todo el crear conciencia de la problemática tanto en la población estudiantil como en los padres de familia y si se pudiera pues a nivel sociedad. Y pues en base a esto de crear la conciencia, pues asimismo poder crear programas de acción para la prevención y el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso infantil ahí en la escuela o en el colegio. Dentro del marco teórico tenemos que la obesidad infantil es una enfermedad crónica, su origen es multifactorial y se caracteriza por un exceso de grasa en el cuerpo y esto se debe a un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético. El descenso de la actividad física y el aumento en el consumo de alimentos chatarra e hipercalóricos de hoy en día es lo que ha causado este aumento de la prevalencia de obesidad infantil. Desde 1998 la OMS catalogó la obesidad ya como una epidemia mundial. Asimismo, mencionaba que el 10% de los niños en edad escolar tiene obesidad y la mayor prevalencia se encuentra en América, en Europa y en el Medio Oriente. Dentro de los factores de riesgo de la obesidad y sobrepeso infantil, tenemos varios. Uno de ellos son los factores hereditarios. Existen más de 200 genes involucrados en el exceso de peso. Está, por ejemplo, el gen de la leptina, el gen que involucra síndromes que provocan un exceso de grasa en el cuerpo. Asimismo, existen factores sociales, como cambios en los hábitos alimenticios y en los hábitos de vida. Como decíamos anteriormente, hoy en día el niño lleva una vida sedentaria y casi no realizan actividad física. Por otro lado, los familiares o el núcleo familiar se encuentra sobre el trabajo, sobre otras actividades y existe muy poco enfoque en cuanto a la alimentación. Es más fácil preparar algo de comida rápida o ir afuera a comer y pues esto se ve reflejado en una dieta no saludable para los niños y que lleva a la obesidad o al sobrepeso infantil. Otros factores son factores culturales como creencias o tradiciones o el tipo de alimentación. Estas pueden ser como creencias de la gente adulta que luego llegan a mencionar las abuelitas que un niño gordito es un niño sano, que mejor gordito que delgado, cosas así. Esto es por falta de educación. Y como nutriólogos pues es nuestro trabajo desmentir este tipo de mitos para así poder mejorar los hábitos alimenticios de los niños. Asimismo, pues en México tenemos que nuestra comida típica o nuestro tipo de alimentación es hipercalórica, es muy alta en carbohidratos, pues como lo son las quesadillas, tacos, sopes, lo común, ¿no?, que comemos todos los mexicanos. Y pues esto pues también se ve reflejado en esta problemática. Otros tipos de factores son los psicológicos, como la ansiedad y la depresión, que pueden llevar al niño a comer de manera excedente. Pues esto ya sería tratarlo nosotros como nutriólogos y de la mano con un psicólogo.
Dentro de los datos estadísticos tenemos que encuestas de la EnSalud del 2016 arrojó que existe el 26% de los niños tienen obesidad o tienen sobrepeso. De este 26%, el 26.8% son en niñas y el 25.9% son en niños. Asimismo, se observó que el incremento más importante de la prevalencia de obesidad fue en el sexo masculino, que pasó de 5.3 a 9.4, y en las niñas pasó de 5.9 a 8.7. Asimismo, la OMS también menciona que el 33.2% de los niños de entre 6 y 11 años presentan sobrepeso y obesidad, y en los adolescentes de 12 a 19 años es del 36.3% los que presentan esta problemática. Y bueno, dentro de las consecuencias del sobrepeso y la obesidad de los niños, tenemos una esperanza de vida corta, es decir, una mortalidad temprana, debido a que adquieren tempranamente enfermedades de tipo crónico degenerativo, como diabetes, como hipertensión arterial, como síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, hígado graso, incluso hasta cáncer. Y pues además de tener otras como limitaciones en los niños, ¿no? Tienen limitaciones al jugar, se agitan rápido, les duelen los huesos, las rodillas por el excedente de peso. También psicológicamente los afecta porque por el bullying escolar o porque ellos no se sienten bien con su cuerpo, y pues esto se puede evitar, ¿no? Mediante la prevención y el tratamiento de la enfermedad. Y bueno, en el apartado de hipótesis y variables. Para plantearme hipótesis y mis variables me realicé algunas preguntas. ¿Cómo lo es? ¿Qué es la obesidad infantil? ¿Qué es el sobrepeso? ¿Cuántos niños y niñas de entre 6 a 10 años con obesidad existen en el Colegio Libertad? ¿Cuántos niños y niñas de entre 6 y 10 años existen con sobrepeso en el mismo colegio? ¿Y cuáles son los grupos de edad más afectados en dicho lugar? Y bueno, tenemos que mis variables tenemos la variable independiente, que es sobrepeso y obesidad, y la variable dependiente, que es la prevalencia. Como su nombre lo dice, la variable dependiente va a depender de los datos obtenidos de la variable independiente, que en este caso son el número de niños con sobrepeso u obesidad. Dentro de la definición conceptual de mi variable independiente, que es sobrepeso y obesidad, tenemos que es la acumulación de tejido graso perjudicial para la salud debido a un desbalance entre la utilización de energía y el consumo de esta. Y dentro de su definición operacional tendremos que estas variables las obtendré por medio de una evaluación antropométrica, en la cual obtendré datos como lo son peso, talla y edad, y estos los evaluaré y daré el diagnóstico por medio de las tablas de percentiles de la OMS, de peso para la talla y de peso para la edad, y así es como obtendré mi diagnóstico y mis variables. Bueno, dentro de mis hipótesis, de mi hipótesis general, esta la planteé debido a lo que yo había observado anteriormente, como mencioné en la justificación de mi tema. La planteé sobre lo que he observado yo en el colegio, y es que la prevalencia de obesidad y sobrepeso en el Colegio Libertad de Atizapán es de más del 70%, con un 55% de niñas y un 45% de niños. Asimismo, mi hipótesis nula sería que no existe prevalencia de obesidad o sobrepeso en el Colegio Libertad de Atizapán de Zaragoza, y como hipótesis alternativa sería que la prevalencia de obesidad y sobrepeso en el Colegio Libertad sería de menos del 70%, que sería lo contrario a mi hipótesis general. Y bueno, tenemos la justificación del diseño de mi investigación. Tenemos que mi tipo de estudio es un tipo de estudio cuantitativo, ya que los datos que obtendré son de tipo numérico. Asimismo es descriptivo, ya que al momento de recabar toda la información y todos los datos, haré un análisis y una descripción de la problemática que planteé, ¿no? Que cuál sería la prevalencia de obesidad y sobrepeso en el Colegio Libertad de Atizapán. Y asimismo es de tipo transversal, ya que se realizará solamente una vez la obtención de los datos y ya.
Y entonces, por medio de todo esto, pues tengo que la justificación de mi investigación, por medio de todos estos datos y como finalidad, pues es medir el número de casos de niños y niñas en edades de entre 6 y 10 años que presentan obesidad y sobrepeso en el Colegio Libertad de Atizapán de Zaragoza. Y bueno, dentro del área de estudio de mi investigación será que se llevará a cabo en el plantel del Colegio Libertad, que se encuentra en la colonia Lomas Lindas, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Se realizará en el mes de abril del presente año del 2022. Como universo tenemos pues que es la población estudiantil del Colegio Libertad de Atizapán de Zaragoza. La unidad de análisis, la precisa, serían solamente los niños que tengan entre 6 y 10 años del Colegio Libertad de Atizapán de Zaragoza. Y pues mi muestra, ¿cuál es mi muestra? Esta está constituida por 5 grupos que van desde primer año hasta quinto, ya que en estos años pues se encuentran las edades que yo planteé en mi investigación, van desde los 6 hasta los 10 años. Y en esta escuela existen un grupo por cada año, entonces es decir que son 5 grupos y cada grupo tiene 20 alumnos. Entonces mi muestra será de 100 alumnos en total, ¿no? Dentro de mis criterios de inclusión para la muestra sería los niños y las niñas de 6 a 10 años que sean estudiantes del Colegio Libertad de Atizapán de Zaragoza. Y los criterios de exclusión serían niños y niñas que sus padres no les permitan participar en el estudio o que presenten alguna patología que altere su peso o su talla. Para el cálculo de mi muestra, ocupé la fórmula para población finita, en la cual es la que muestro en pantalla. En esta se toman valores como el tamaño de mi muestra, que como mencioné era de 100 participantes. Tomé el nivel de confianza de un 95% y en base a este nivel de confianza, por una tabla en donde se expresan los valores de este, podemos observar que un 95% tiene un valor de 1.96. Asimismo, tenemos que el valor de P es la probabilidad que se encuentra a favor del estudio y el valor de Q sería la probabilidad en contra y el valor de E sería el error de la muestra, ¿no? Tenemos que la probabilidad a favor ocuparemos el 50% y el valor en contra el otro 50%, debido a que no hay un antecedente en el que yo pudiera plantear un número diferente. Entonces, como no sabemos aún cuál es, entonces ponemos un 50 a favor y 50 en contra. Y asimismo, como el nivel de confianza fue el de 95%, pues marcamos un error, un valor de error del 0.5%. Entonces, al momento de realizar la operación en la fórmula planteada, obtuvimos un 79.56 y pues se redondea a 80, por lo cual mi muestra ya no será de 100, sino de 80 alumnos. Y bueno, en la elaboración del diseño de los instrumentos que utilizaré para la recolección de datos son estos. Primero son los instrumentos de datos que tengo, que es una ficha de identificación y de datos antropométricos, en los cuales anotaré datos como lo son el grado en el cual realicé las mediciones, la edad de cada niño, la talla de cada niño, el peso y el sexo. Asimismo, también ocuparé un consentimiento informado, el cual se les enviará a los padres o tutores de los niños, en el cual se les explica qué es lo que se les va a realizar, que son las mediciones antropométricas y un pequeño interrogatorio en donde nada más se obtendrán datos como la edad, el grado en el que van y si tienen alguna patología. Y se les explica que no hay ninguna alteración y no necesitan ninguna preparación tampoco. Si los padres aceptan, se realiza el estudio, y en caso de que no se realiza. Este consentimiento informado está basado en la Ley General de Salud y en la norma oficial mexicana 04. Asimismo, mis instrumentos de medición, que serán una báscula de bioimpedancia
y un estadímetro de pared para la obtención de la talla, y la báscula me obtendrá datos como lo son el peso y el índice de masa corporal. Y bueno, para el método de recolección de datos tenemos que se realizará la medición de los niños, se colocará el estadímetro de pared en una pared del salón. Ahí mismo se le pedirá a los niños que se quiten los zapatos y se llevará a cabo la medición, y posteriormente se llenará la ficha de identificación. Posteriormente, en la báscula de bioimpedancia, igualmente al niño se le va a pedir que solamente se retire los zapatos, se suba a la báscula y se obtendrá el dato de índice de masa corporal y de peso. Y posteriormente estos datos que llevaré en la ficha de identificación los analizaré para poder dar el diagnóstico de cada niño dependiendo de su peso y de su talla y de su sexo, para realizar el diagnóstico por medio de las tablas de percentiles de la OMS, y entonces ya escogeré cuáles son los que tienen obesidad y cuáles son los de sobrepeso para poder sacar así cuál es mi prevalencia. Dentro de la validez y confiabilidad de mis instrumentos para la recolección de datos, pues tenemos que la ficha de identificación y datos pues tiene una validez aparente, ya que los datos obtenidos de la evaluación antropométrica son los que yo necesito únicamente para el diagnóstico de obesidad y sobrepeso, el cual es peso, talla y sexo. Asimismo, la báscula de bioimpedancia se encuentra calibrada correctamente y nos brindará datos como lo son el peso y el índice de masa corporal. Por otro lado, el estadímetro de pared pues también está en perfectas condiciones, y este nos brindará el dato de la talla, y estos son constantes y no maneja variaciones. Asimismo, tiene validez de contenido mi ficha de identificación, ya que esta únicamente representa los datos cuantitativos que yo obtendré por medio de las mediciones, y pues esto servirá para obtener la cuantificación de las variables dependientes de nuestro estudio, que es la obesidad y el sobrepeso. Dentro de la confiabilidad tenemos que mis instrumentos tienen confiabilidad externa por medio del test-retest que realicé en la báscula de impedancia y en el estadímetro. Esto es que se realizó la medición del peso y del índice de masa corporal en un sujeto en las mismas condiciones. Por varios días se arrojaba los mismos datos. Asimismo, con el estadímetro se contaba con la estabilidad temporal, ya que al medir al sujeto en las mismas condiciones por 2 días, pues arrojó los mismos resultados. Asimismo, tienen confiabilidad interna. Como mencionaba, la báscula de bioimpedancia se pesó a 2 personas, se realizó la medición de peso y de índice de masa corporal y se obtuvieron los mismos resultados cada vez que se realizó el estudio. Del estadímetro igualmente a 2 personas se les realizan la medición a 3 sujetos diferentes y se obtuvieron los mismos resultados. Y dentro de la confiabilidad alterna tenemos igualmente de la báscula, que se realiza la medición de un peso con una báscula diferente y con la báscula que se realizará el estudio, y se obtuvo exactamente los mismos datos, igualmente con el estadímetro. Y bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Espero que mi tema de investigación sea relevante y pueda lograr mi objetivo, que es pues saber cuál es la prevalencia y poder plantear medidas para contradecir esta patología en los niños de ese colegio. Muchas gracias, y posteriormente dejo las referencias de mi trabajo para que los puedan checar.